Vamos a ver las escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 8. Salmos 8. Y vamos a hablar de nuestro gran Dios, nuestro maravilloso Dios, ese Dios lleno de gloria. Ese Dios que glorioso es su nombre, como dice el Salmo, en toda la tierra. Salmo 8, versículo 1 al 9. Salmo 8, por lo completo lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor, hermanos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, bendito Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, vamos delante de su presencia, Padre, para alabar su nombre. Te alabamos, Señor, por la iglesia aquí en Cabrero, Señor. La iglesia, Padre, que tú has formado, que tú has alcanzado, Señor. Que Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario con su preciosa sangre para redimirlo, Señor, de toda iniquidad. Gracias porque un día nos alcanzaste por tu misericordia, Señor. Bendice esta obra. Bendice la iglesia. Bendice al pastor, Señor. Dale sabiduría y gracia para poder enseñar tu palabra en este lugar, Señor, y que siempre con fidelidad se predique tu santo evangelio. Señor, queremos pedir que tú nos bendigas esta tarde, las enseñanzas que se van a exponer, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, que tu palabra pueda penetrar poderosamente en nuestros corazones. Te alabamos, Señor. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cristo Jesús, damos gloria y honra. Y gracias por este tiempo. Amén. Bien, hermanos, gracias al Señor por su palabra, por este precioso salmo. Y quisiera comentarles algo que venía pensando esta semana. Tuve la oportunidad de visitar una iglesia por un motivo X, a escuchar algo, y me doy cuenta, por las conversaciones también que he tenido con otros hermanos, que en muchas iglesias, lamentablemente, se adora a un Dios creado en la imaginación de las personas, no el Dios de la Biblia, no el glorioso nombre de Dios que hoy día estamos leyendo en las Escrituras. Un Dios que se adapta a veces a las necesidades del ser humano. Vemos a la gente hablando de Dios y un Dios adaptado a sus necesidades y no el Dios de la palabra de Dios, no el Dios que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. Un Dios que se adapta a los caprichos, a las necesidades, incluso a veces a los pecados de la gente y no el Dios que nosotros vemos en la palabra de Él. Predican a un Dios humanizado, un Dios presentado algo parecido como el viejito pascuero, ¿cierto? Como un osito cariñosito, y no el Dios grande y temible que la Escritura dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es por eso que nosotros debemos profundizar cada vez más en la doctrina de Dios, aprender de sus atributos, conocer cuán maravilloso es nuestro Dios, sus perfecciones, su belleza, su gloria. Tenemos un Dios, hermanos, tan hermoso, un Dios tan grande que lo llena todo, que la confesión de Londres y la de Westminster lo señalan de esta forma y dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad,
para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Me encantan los superlativos que usa la confesión para hablar de las perfecciones de Dios. En un mundo que está obsesionado por la belleza superficial, por la búsqueda de lo visualmente atractivo, es crucial que nosotros como creyentes podamos aprender y profundizar en la belleza de nuestro gran y poderoso Dios, de nuestro bendito Señor. Cuando hablamos de la belleza de Dios, no hablamos de algo estético, sino hablamos de su ser, de las perfecciones, de su gloria. Jonathan Edwards, un teólogo puritano, dice que la belleza de Dios es la excelencia de su ser. En Dios, en su ser, en sus perfecciones, nosotros podemos ver su belleza. Es la esencia misma del ser de Dios, que brilla con perfección y un esplendor, hermanos, incomparables. Como decía nuestro hermano, hablando de los estudios de Sproul, de la santidad de Dios, podemos ver la gloria de Dios en su santidad. Podemos ver su belleza manifiesta en su santidad. Como dice Piper, en la manifestación pública de su santidad. Entonces la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. Y el Salmo 8, el que leímos nosotros hace un momento, es un himno de alabanza justamente que celebra la grandeza y la gloria de nuestro Dios. El salmista dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. O sea, a través de este salmo nosotros podemos recordar, el salmista nos recuerda de la majestuosidad del Creador, de la belleza de su gloria, tanto en la creación, que es lo que vamos a ver hoy, como en la creación del hombre, y también la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el verso 1 nos expresa cuán glorioso es el nombre del Señor en toda la tierra. Y el 9 termina con algo parecido, por eso es el tema central del Salmo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces vamos a ver como primer punto de este sermón es la gloria de Dios manifestada en su creación. Verso 1 al 3 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, dice, y las estrellas que tú formaste. La luna y las estrellas que tú formaste. O sea, incapaz el salmista de expresar con palabras la gloria de Dios, prorrumpe en una aclamación que dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. O sea, David está hablando al eterno Dios, al Señor de su vida, a Jehová, al que existe por sí mismo, al Dios verdadero, al único Dios inmortal, invisible, al soberano Señor. Y David describe al Señor como solamente un creyente puede hacerlo. Oh Señor, tu nombre es grande. Señor, tú eres glorioso. Señor, tú lo eres todo. Y David comienza a decir que la gloria del Señor se manifiesta en las cosas que Él ha hecho. Dice el Salmo 19, lo conocemos bien: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice el salmista: has puesto tu gloria sobre los cielos. Es tan grande el Señor, hermanos, es tan glorioso. Podemos verlo a través de la creación, ver manifestado su poder, su obra, su deidad. Yo recuerdo que cuando fuimos a Dominicana con los hermanos, yo iba en el avión y iba asombrado, así como sus hijos se deleitaban en esa chinita pequeñita. Yo a veces veo a los míos también deleitándose en la creación y digo: qué bueno que mis hijos vean la gloria de Dios. No digan, cuando vean el sol y la grandeza de su majestad, o no digan gloria al sol. No, yo digo gloria a Dios, que es el creador de todas las cosas. Gloria al Señor de todo, al único que es digno de recibir la gloria por su creación. Yo iba en el avión y viendo, a la altura que estábamos, viendo las nubes, hermano, iba maravillado de la creación de Dios. Es tan glorioso nuestro Dios,
tan maravilloso. Glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Como dijo alguien por ahí, las huellas digitales de Dios están plasmadas en toda su creación. Podemos ver al Creador a través de la creación. Es triste, hermano, la ceguera espiritual del mundo. Es triste cuando vemos a personas que no pueden ver la grandeza del Creador en la creación. Es triste ver a un niño, ¿cierto?, cuando se rebela contra su padre. Es triste ver a un niño que no reconoce la autoridad de su papá. Cuando él no reconoce a su padre, pierde a su referente, pierde su modelo a seguir, pierde la guía en su vida, pierde el norte de su vida. Así también cuando nosotros no reconocemos, cuando el hombre no reconoce la autoridad de Dios, pierde el rumbo de su vida. Entonces lo primero que hace David es reconocer quién es Dios y cómo él se goza en la relación con su padre. Cómo él sí reconoce a su Señor. Cómo él sí reconoce al Creador de todo. Él es su referente. Por eso ve la creación de una manera diferente a los demás. Por eso los cristianos no debemos perder ese sentido de asombro con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios ha creado, y maravillarnos en el poder de Dios. Nunca dejes de maravillarte en la creación del Señor. El pastor vive en un lugar precioso, ¿cierto?, al sur de Chile, y cada vez que he podido visitar ese lugar uno ve la creación y dice, ¡wow, qué tremendo! Pero no solamente en esos lugares, sino también en Cabrero, en San Carlos, en Santiago, podemos ver la mano de Dios y lo que Dios ha hecho para mostrarnos su gloria, para revelarse a nosotros. Entonces, hermanos, debemos alabar a Dios también por su creación. En la creación podemos ver la gloria de Dios. Aquellos que no alaban a Dios a través de su creación es como aquel niño que no le quiere dar de la comida a su padre, la que él le compró. No le quiere dar, y su padre quiere compartir con él, pero su padre quiere comer de esa comida no porque no pueda comprar otra comida, sino que quiera disfrutarla con su hijo. Quiere comerla junto a él. Pero el niño no entiende eso. No entiende aún lo que su padre le ha dado. No tiene la perspectiva correcta de quién es su padre y quién es él. El contemplar la belleza, la grandeza y la gloria de Dios nos lleva a ver quién es Él y quiénes somos nosotros. Hermano, el hombre no tiene excusa para adorar a Dios, para no adorar a Dios. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 1, verso 19-20, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Su eterno poder y deidad se hacen visibles por medio de las cosas hechas. Calvino dijo, no hay un solo átomo en el mundo en el que uno no pueda discernir al menos alguna chispa reluciente de la gloria de Dios. Podemos ver en la creación la gloria de Dios. Dice Spurgeon también, no hay corazón que alcance a medir, ni lengua que pueda expresar la mitad de la grandeza del Señor. El universo entero está lleno de su gloria, y sus más remotos confines irradian la excelencia de su poder. Su bondad y su sabiduría están presentes en todas y cada una de sus partículas más diminutas. John Piper dijo, el cielo apunta a la gloria de Dios, el amanecer apunta a la gloria de Dios, y tu corazón debe dar gloria al Creador. Como dije, tú no dices gloria al sol o gloria a las montañas, tú dices gloria a Dios, gloria al Creador de todo. Basta con mirar el cielo de noche. Vivo en un lugar del campo donde la noche está bastante oscuro y uno puede contemplar mejor las estrellas. ¡Wow! ¡Es maravilloso! Quizás es lo que estaba pasando el salmista, estaba mirando el cielo de noche y viendo la grandeza del Señor, la luna y las estrellas, dice el verso 3, que tú formaste. Estos grandes astros, ¿cierto?, como la luna y el sol, las estrellas, son las obras del dedo de Dios, de las manos de Dios. ¡Qué mano! ¡Qué mano tan poderosa! Que puede crear todas las cosas
La mano poderosa que puede salvar, que nos puede rescatar del hoyo con un brazo también poderoso, como dijo el salmista en el Salmo 40. Pacientemente esperé Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, o sea, esa mano poderosa acudió a ayudar al salmista para sacarlo del hoyo en que se encontraba y poner sus pies en roca firme y enderezar sus pasos. Esa es la mano poderosa de Dios. El verso 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquellos que desprecian la creación están cegados por Dios. Aquellos rebeldes, contumaces, aquellos insolentes que no le atribuyen la creación al Creador, están ensoberbecidos. Pero dice la palabra que Dios revela las verdades a los humildes y a los niños. La incredulidad les produce ceguera. Aún el niño está hecho para alabar a Dios. Es tan tremenda la creación de Dios que desde pequeño, desde la infancia, somos impactados por ese sentido de la existencia y la gloria de Dios. Yo lo veo en mis propios hijos, que desde pequeño procuramos enseñarles la palabra de Dios, enseñarles que ellos conozcan la grandeza de Dios. Ellos pueden sinceramente, y a veces con gozo, incluso con lágrimas en sus ojos, alabar a Dios. Dar gloria al nombre de Dios. Basta la alabanza de los niños, dice el salmista, para construir fortalezas que puedan derrotar los argumentos de los enemigos del Señor. Basta una alabanza, un reconocimiento de la grandeza de Dios de un niño para fundar una fortaleza. Como leía nuestro hermano Cristian, la Escritura dice en Isaías 6: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Hermanos, si tuviéramos ojos para ver, si Dios abriera nuestros ojos aún más, podríamos ver la gloria de Dios por todas partes. Necesitamos contemplar más a Dios, ver más la gloria de Dios. Dice 2 Corintios, recuerda ese texto en el capítulo 4, versículo 3: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si el evangelio no resplandece en los perdidos, es porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y debemos aún dar más gloria a Dios, hermanos, porque el evangelio de nuestro Señor nos ha resplandecido a nosotros. Y podemos ver las maravillas de Dios. No porque Dios haya sido un descubrimiento del hombre, porque nosotros le hayamos buscado y le conocemos, sino porque Él se reveló a nosotros. Él se dio a conocer. Este texto del Salmo 8 es citado por Cristo cuando purifica el templo el Domingo de Ramos. Recuerda, y Él dice que de la boca de los niños, los que maman, es perfeccionada alabanza. ¿En qué contexto estaba ese pasaje? Bueno, en el contexto de los fariseos soberbios, que estaban ciegos, que estaban cegados, que no podían ver a Cristo, que eran insolentes ante el Creador de todas las cosas frente a ellos. Pero los niños sí podían alabar. Los niños sí estaban diciendo: sana al Hijo de David. Porque a ellos les he quitado el velo, les he dado entendimiento. No pudieron ver al Mesías los religiosos, pero sí los niños. Recuerda lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Las revelaste a los niños. ¿Qué dice la Escritura? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A Dios ocupa aquellas cosas que a veces consideramos débiles para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Primero los Corintios capítulo 1 dice que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dice también en 2 Corintios 4 que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
tenemos un tesoro, en vasos de barro. Entonces es difícil pensar en algo más débil o impotente, ¿cierto?, que un bebé, que un recién nacido. Pero el mismo Dios, dice la Escritura, puede fundar fortalezas de la boca de los niños y de los que aman, para hacer callar al enemigo y al vengativo, y también para darnos fuerza en medio de la debilidad, para ayudarnos en medio de nuestras dificultades, para alentar nuestro corazón, para hacernos ver su gloria. Hermanos, quizás tú llegaste hoy día, no lo sé, con un corazón debilitado, con un corazón desalentado, frío espiritualmente, que a veces sucede en nuestra vida como creyentes. Bueno, contempla más la gloria de Dios. Amén. Comienza a verlo a Él, cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso es Él, lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha revelado, no solamente a través de la revelación general, sino a través de su Hijo Jesucristo. Y anima tu corazón, alienta tu corazón en Él, en el glorioso y bendito Señor. Entonces, un material frágil como los niños, Dios construye una torre fuerte, una fortaleza que frenará e inmovilizará al enemigo. Versículo 3 al 8, nosotros podemos ver también la gloria de Dios manifestada en la creación del hombre. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la peste del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Comparado con la creación de Dios, con el universo, con el mundo, el hombre es insignificante en tamaño. Y David se acuerda del hombre y dice, y digo, cuando veo las obras de tus manos, cuando veo tu creación, cuando veo tu grandeza, tu gloria, digo, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él, para que lo visites? El hombre es débil, pero Dios tiene memoria de él. Dios se acuerda de nosotros. De hecho, dice la Escritura en un salmo, Dios se acuerda de nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de nuestras necesidades, se acuerda de nuestra debilidad. Y tenemos como hombres una dignidad que proviene de Dios. Dios es tan grande que puede hacer con sus manos, con su palabra, el universo. Recuerden que dice Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ese poderoso y gran Dios hizo este universo que nos impresiona. Cuando alguien puede estudiar un poquito más de astronomía, ¿cierto?, queda maravillado con la creación del Señor. Sin embargo, nosotros somos como ni un punto dentro del universo, algo tan pequeño, tan ínfimo, pero Dios se acuerda de nosotros. ¿Qué es el hombre?, dice el salmista, para que tengas de memoria. No es nada comparado con la creación. Cuando nosotros muramos, cuando partamos, que somos como neblina, dice la Escritura, cuando partamos, el sol que nos vio nacer seguirá dando luz, seguirá brillando. Pero la Escritura dice que somos la corona de la creación. El hombre fue creado a imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y fue creado el hombre para ser un reflejo de la gloria de Dios, de la belleza de Dios, y tener gobierno sobre la creación que Dios hizo. Somos insignificantes, somos polvo, pero la Escritura nos dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios y somos seres pensantes. De alguna forma se puede ver, ¿cierto?, en nosotros también en la gloria de Dios y parte de los atributos de Dios. En una medida menor podemos ver en nosotros parte de las facultades o atributos de Dios mismo, y eso hace especial al hombre. Tenemos voluntad, tenemos conciencia. Somos personas porque Dios es un ser personal.
Somos obra de sus dedos. Fuimos creados para su gloria. Todos los creyentes en la salvación, ese nuevo hombre, nosotros también fue creado para la gloria de Dios. Dice la Escritura que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. El reflejo de la gloria de Dios lamentablemente se distorsionó por el pecado, pero el hombre no se conformó con ser hecho a esa imagen. Él quiso ser igual a Dios. Eso es lo que le ofreció el diablo al hombre. Y todo eso llevó al hombre al fracaso moral, al pecado, a la decadencia. Pero a pesar de eso, algo de la imagen de Dios queda en nosotros. Pero nos resulta incapaz vivir bajo el estándar moral de Dios por el cual fuimos creados. Dios le había dado al hombre todo el dominio de la creación, pero él no pudo cumplir las demandas divinas. El hombre no pudo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir las demandas de Dios. Vino a hacer lo que Adán no pudo hacer en el huerto del Edén. Él vino a cumplir la ley de Dios por nosotros. El hombre todo lo corrompió, incluso con la inteligencia que Dios le ha dado al hombre. Esa inteligencia que está corrompida por el pecado, el hombre ha dañado, ha destruido a mucha gente. La historia humana nos dice que la tecnología ha aumentado, pero la decadencia moral del hombre también. El hombre fue creado con una dignidad, pero esa dignidad debiera llevar al hombre a mirar arriba, a mirar al Creador, a mirar al Señor, pero por la ceguera de su corazón no lo hacen y cambian al Creador por las cosas creadas. Es increíble eso, hermano. Yo le decía a los hermanos, creo que el jueves o el domingo, me da entre risa y pena escuchar a la gente decir: oye, doy gracias al universo por hacer tal cosa. Cuando hay una mente brillante detrás de toda la creación, ese es nuestro Dios. No es el universo el que nos da las cosas. No es el universo el que te da pan cada día. No es el universo el que te sostiene y cuida todos los días. Es Dios, el sustentador de todas las cosas. Me encanta el Salmo 104, que habla de la divina providencia de Dios y cómo Él aún produce heno para las bestias, dice. Para que el hombre reciba de Dios su comida. Si tú piensas en todo lo que Dios permitió en su divina providencia para que nosotros estemos aquí, es algo tremendo, hermano. Es maravilloso. El Salmo 104 nos habla de la divina providencia de Dios. Entonces los seres humanos somos parte de esta creación de Dios. Reflejamos de alguna forma la grandeza, la sabiduría y la gloria del Creador. Y el rey David lo expresa así en un salmo también. Él dice: porque tú formaste mis entrañas, ¿recuerdan? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado en mi alma, lo sabe muy bien. Podemos ver la gloria de Dios reflejada en la creación del hombre. Pero el clímax de la gloria de Dios no lo vemos en nosotros, hermano, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. La manifestación perfecta de la gloria de Dios está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versos 4 al 8 nuevamente dice: digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hermanos, Dios envió a su Hijo unigénito, como dije hace un rato, para hacer lo que el hombre no pudo hacer. Cristo vino a rescatar a los pecadores, vino a vivir una vida perfecta que nosotros no vivimos. Entonces podemos nosotros ver la gloria de Dios y la belleza de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Adán, ¿qué es lo que hizo? Perdió el dominio sobre la creación que Dios le había dado, pero vemos a Cristo en los evangelios teniendo dominio sobre la creación. Aún el viento y el mar le obedecían, dice la palabra. Aún Él pudo multiplicar los peces, la pesca. Aún pudo sacar una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos, ¿recuerdan? Entonces Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y vemos a Cristo en este salmo, porque Hebreos capítulo 2 lo menciona.
Vamos a Hebreos capítulo 2 un momento. Hebreos capítulo 2, versículo 6. Versículo 5 dice: porque no sujetó a los ángeles y al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y ahí está el Salmo que leímos, el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Para que Dios llevara a muchos hijos a la gloria, el Hijo de Dios debía hacerse hombre, siendo superior a los ángeles. Y quizás Pastor Néstor creo que va a hablar un poco más de esto, pero lo hizo, dice la palabra, un poco menor que los ángeles. Es decir, se encarnó nuestro Señor Jesucristo, se hizo como uno de nosotros por amor y murió en la cruz, dice la palabra, para dar vida a todo aquel que en Él cree. Él vino para recuperar la imagen de Dios en nosotros que perdimos en el Génesis. En Él podemos ser lo que la caída nos arrebató, imagen de la gloria de Dios. Cristo gustó la muerte para que nosotros también pudiéramos contemplar la gloria de Dios en esa cruz, hermano. Es increíble cómo podemos ver la gloria del Dios Trino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver la bondad, la misericordia, la justicia, el amor, la santidad de Dios reflejados en la cruz de Cristo. El verso 9 de Hebreos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo que el primer Adán perdió, el postrer Adán venció en el mismo terreno que el primero. El paraíso perdido fue recobrado, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Y somos llamados nosotros a reflejar su gloria. Pero Cristo es aquel que la refleja perfectamente. Tiene la imagen de la gloria de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y nosotros podemos decir como creyentes, como hijos de Dios, al ver su gloria, podemos decir, al igual que los discípulos, aunque ellos lo vieron con sus propios ojos, lo vieron encarnado, podemos decir, vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leemos finalmente el Salmo 8, verso 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios es glorioso, hermanos. Dios es glorioso y es digno de recibir toda la gloria. Debemos admirar la gloria de Dios en Cristo. Nos hizo partícipes de su gloria, para que vivamos vidas santas, para que vivamos vidas entregadas a Él, para que vivamos vidas que le honren por sobre todas las cosas. El problema es que a veces vivimos desanimados, vivimos apáticos, vivimos fríos espiritualmente. Eso es porque nos falta conocer más a Dios. Nos falta conocerle más, amarle más. Cuando le conozcamos más, le serviremos más, le amaremos más. Veremos, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros un día ha de manifestarse. Que todo lo que este mundo nos ofrece es de aquí, es temporal, es perecedero. Pero podemos fijar nuestros ojos en lo eterno, en lo imperecedero. Esto le digo a la gente
Recuerden Juan 6, que le seguía por los panes y los peces, que quería los beneficios del Señor Jesucristo. Trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Puesto los ojos en Jesús. Dice Hebreos, por tanto nosotros también, ¿cierto? Después de la lista de Hebreos 11, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de ese pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia, esa carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice el escritor de Hebreos? Considerad aquel. Mira aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, lo único que nos va a sostener en los momentos de debilidad, de lucha, es contemplar la gloria de Dios en Cristo. Amén. Es mirar el Evangelio, es mirar la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Mira aquel que sufrió por tu pecado, que sufrió hostilidad para que tú fueses salvado. Me encanta Isaías 53, cómo expresa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En Cristo podemos ver la gloria de Dios. La belleza de Dios se manifiesta en su amor redentor hacia una humanidad caída. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En conclusión, hermanos, al contemplar la belleza de Dios en sí mismo, somos llevados a una adoración más profunda y reverente. En palabras de John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que te satisface? Buscas la gloria de Dios. Buscas honrar a Dios con tu vida. Porque a veces desviamos nuestra mirada ante las cosas de este mundo. Y comienza a dejar de ser suficiente Cristo para nosotros. La Escritura dice que en Cristo estamos completos. Tú y yo no necesitamos nada fuera de Cristo, hermano. Que Él satisfaga nuestra vida. Que Él nos llene todo nuestro corazón. Como dijo el salmista en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Termino con unas palabras de Jonathan Edwards. Dice, mientras leía las palabras, Jonathan Edwards entró en mi alma y, como por así decirlo, se difundió a través de ella un sentido de la gloria del ser divino. Un nuevo sentido bastante diferente de cualquier cosa que haya experimentado antes. Nunca las palabras de las Escrituras me parecieron como estas. Pensé dentro de mí mismo lo excelente que era ese ser. Y cuán feliz sería si pudiera disfrutar de ese Dios y quedar envuelto en el cielo de Dios. Dice Edwards, Dios es el mayor bien de la criatura razonable. El disfrute de Él es nuestra felicidad propia y es la única felicidad con la que nuestras almas puedan ser satisfechas. Ir al cielo, disfrutar completamente a Dios, es infinitamente mejor que las comodidades más placenteras aquí. Mejor que padres, madres, esposos, esposas o hijas, o la compañía de cualquiera o de todos los amigos terrenales. Estas no son más que sombras, pero Dios es la sustancia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos son los riachuelos, pero Dios es la fuente. Estas son las gotas, pero Dios es el océano. Por lo tanto, es apropiado pasar esta vida solo como un viaje hacia el cielo. Que Dios nos ayude, hermanos, a contemplar la gloria de Dios. Oremos. Amado Dios, agradecemos este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque ya nos alienta. Y te pedimos perdón, porque muchas veces desviamos nuestra mirada de tu gloria, Señor. Ayúdanos a amarte más, a vivir para ti, Señor, a vivir con nuestra mirada en lo eterno. Te damos gracias, Señor, por este tiempo junto a mis hermanos y por este tiempo donde seguiremos escuchando tu palabra. Habla en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.